cuando leemos el pasaje que voy a leer en un momento, pensamos, bueno, ese pasaje es para Lilia, porque ella fue a Japón y ella debe ir a ser discípulos. Ese pasaje debe ser para Mauricio y Sandra, que están en Medio Oriente. Ellos sí deben cumplir la gran comisión y hacer discípulos. Y debido a que este texto se usa mucho precisamente para hablar de la obra misionera, no lo volvemos a escuchar hasta que hay otro congreso misionero, de repente viene un misionero, predica de la necesidad y estos textos no faltan, o cuando se va a enviar a una persona al campo misionero, estos son los clásicos sermones que se usan. Y me refiero a un texto muy conocido. El mensaje de hoy lleva por título Las marcas del discípulo. En la Biblia nosotros encontramos marcas que todo discípulo del Señor Jesucristo debe tener. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Mateo 28, 19 y 20 es un texto muy conocido. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos. Muy bien. ¿Dónde hacer discípulos de acuerdo al texto? Otra vez, ¿dónde debemos hacer discípulos de acuerdo al texto? Todas las naciones. Esa es la respuesta que el texto dice, que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Debido a esa respuesta, parece que el texto viaja miles de kilómetros de nuestra casa. Pero bien vale la pena detenernos para responder otra pregunta. ¿Dios espera que los cristianos discipulen en su casa? Sí, esa es la respuesta, sí. Así que, queridos padres de familia, tus hijos, nuestros hijos deberían ser nuestros primeros discípulos. Ellos están en las naciones. Nuestros hijos deberían ser nuestros primeros discípulos. Querido joven, querida señorita, tus primeros discípulos deben ser tus padres si no son creyentes. Los más cercanos, los tuyos, los compañeros de trabajo, los amigos. La gran comisión tiene que ver más con nuestro día a día que con meras estadísticas a nivel mundial respecto a la necesidad del evangelio. Así que, ¿dónde hacer discípulos? En todas las naciones, así respondemos. Y eso hace entonces que no miremos a nuestros más cercanos, a nuestros hijos, como discípulos. Oramos por los misioneros, leemos sus cartas y, ¿verdad? Tenemos ofrendas para ellos, les enviamos porque allá deben cumplir la gran comisión. Nos preocupamos cuando nos enteramos lo que pasa en sus lugares de trabajo, pero la Biblia dice que los discípulos que nosotros debemos procurar de manera inmediata no son las naciones, son los nuestros, nuestra familia, nuestros amigos, y el día de hoy yo quisiera que pensáramos en nuestros hijos. Esos pequeñitos que están en los salones en este momento, donde gracias a Dios, porque tenemos un grupo de hermanas muy comprometidas que les enseñan a través del canto, les traen figuritas y ellos están ahí emocionados aprendiendo. Pero queridos hermanos, si usted está esperando que quien debe llevar a los pies de Cristo son las hermanas y que su hijo ya tiene 13, ya tiene 14, no hombre, estas hermanas ni evangelizar saben, usted está en serios problemas. Porque quien debe evangelizar a su hijo es usted. La responsabilidad de modelarles la vida cristiana somos nosotros los padres, no son los maestros de escuela dominical. Así que los primeros discípulos deben ser nuestros hijos. ¿Y por qué digo esto? ¿De dónde me estoy basando? Juan 1:41 al 42.
halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El hermano de Simón hizo dos cosas. La primera de ellas le habló de Jesús y la segunda le trajo a Jesús. Así comienza el discipulado. Nuestros hijos tienen que escuchar el evangelio de los padres. Si en casa ya todos son cristianos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo son nuestros discípulos potenciales, ellos. Así que cuando dice el texto, id y haced discípulos, no necesariamente nos está diciendo, miren, dejen su trabajo todos y váyanse a África porque allá no hay discípulos. No, está pidiendo que Víctor y Caro discipulen a sus hijos. Que Nacho y Carla discipulen a sus hijos. Eso está pidiendo. Que Jesús y Rosy discipulen a sus hijos. Ellos son nuestros discípulos. Ellos deberían ser los primeros en escuchar el evangelio de nuestros labios. Otra porción, Marcos 5:19. Aquel hombre que después de haber sido liberado por los demonios, quería ir con Jesús y dice el texto, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, dice la Nueva Versión Internacional, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. O sea, ve a los tuyos, a tu casa, antes de querer irte ahí a otra región, ¿verdad? Que tienes carga por Asia, por Europa, primero a los tuyos, primero a los más cercanos. Otra, Hechos 16, 31 y 33 al 33. Aquel carcelero de Filipos que le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo que muchos han tomado este pasaje como de decir, bueno, si papá ya es cristiano, los demás son cristianos. No, eso no dice el texto. El texto dice que como testimonio de que el evangelio llegó a uno de la familia, lo más seguro es que los otros, al ver el testimonio, el evangelio transformador en la vida de papá, de mamá, los otros también quieran venir a Cristo. Eso es lo que dice el texto. Y mira lo que pasó, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire qué tremendo esto. Así que, cuando pensamos entonces en ir y hacer discípulos, los primeros que deberían cargar nuestro corazón, por los primeros que deberíamos orar, por los primeros que deberíamos estar preocupados, ¿sabe quiénes son? Los de nuestra casa. A quienes deberíamos modelarles el evangelio son a los de nuestra casa. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es el que acepta a Cristo y luego viene para ser bautizado y ya con eso es discípulo. No, ese es el primer paso, hermanos. Y a veces nosotros nos detenemos solo con ese primer paso, porque ya vimos a nuestro hijo bautizarse. No, hombre, ya gracias a Dios ya se bautizó. Solo dio el primer paso, hermano. Eso no debería. Y no digo que no es importante, no estoy diciendo eso, pero lo que quiero decir, hermanos, es que eso no deberían darnos a nosotros, no, hombre, ya mi hijo ya está del otro lado porque ya se bautizó. No, si en su recorrido cristiano no hay evidencias, no hay marcas del discípulo de Cristo, probablemente ese acto se hizo bajo presión o se hizo bajo otros elementos. Este día, a las 11 de la mañana, entrevistamos a nuestros hermanos Manuel Rivera y Graciela Mina, ustedes les conocen. Durante 3 semanas hemos estudiado el tema de la adolescencia con nuestros hermanos Jorge y Xochitl,
que no los veo por aquí, me parece que han de estar por allá, ¿verdad? Ok. Y luego, hoy, ¿verdad? Dijimos, vamos a cerrar con algo más práctico, algo más ya de experiencia. Tuvimos aquí a nuestros hermanos Manuel y Graciela, y ellos con 5 hijos, les hicimos una entrevista, dijo aquel, Lois les hizo la entrevista, preguntas muy prácticas. Y hermanos, qué tremendo, qué testimonio el de nuestros hermanos. Y ellos dijeron, hermanos, nosotros no somos ejemplo. Nos costó muchísimo la adolescencia de nuestros hijos. Y por momentos nuestros hermanos tuvieron que pasar el trago para no llorar delante de nosotros. Y dijeron, nos costó muchísimo nuestros 5 hijos. Pero gracias al Señor, los 5 están en los caminos del Señor. Y hubo algo que me sorprendió a mí. Yo no vi ese momento en la vida de Ivonne cuando ella se bautizó. Ella lo menciono porque ellos lo hicieron público. Pero Ivonne fue bautizada en esta iglesia, no sé a qué edad, no sé si alguien podrá ubicar la fecha por ahí, quizá la adolescencia o antes. Pero la hermana Graciela, ¿verdad?, nos compartía que hace algunos años, recientemente, ella pasó por una crisis muy fuerte en su vida emocional y espiritual, hasta que viajó, pues, por una razón a los Estados Unidos, y allá su vida fue transformada verdaderamente por el Evangelio. Allá su vida cambió por completo. No sé si lo sepan, los hermanos nos compartieron ahí en una comida que tuvimos con ellos y nos decían, pues ahora Ivonne es esposa de pastor. Pero imagínense lo que el Evangelio hace, hermanos. ¿Qué es un discípulo? Mark Dever, en una serie que él tiene, en uno de sus libros dice, un discípulo es seguir a Jesús primeramente, significa que has entrado en una relación personal y salvadora con Él. Tienes una unión con Cristo, como dice la Biblia. Has sido unido a través del nuevo pacto en su sangre, mediante su muerte y resurrección. Toda la culpa del pecado es tuya, pasa a ser suya, y toda su rectitud pasa a ser tuya. Es decir, un discípulo es aquel que conoce a Cristo, que tiene una relación personal con el Salvador. Discípulo, hermanos, no es aquel que llega el domingo fielmente a la iglesia y trae una Biblia. Eso lo puede hacer cualquiera y lo hace cualquiera. Eso no te convierte en un discípulo del Señor. Servir en actividades de la iglesia no te convierte en discípulo del Señor. Ver a nuestros hijos servir como lo vimos con los más pequeños, siendo runners, ¿verdad? Abraham, que andaba ahí bien activo. Pero eso no lo convierte en discípulo del Señor, hermanos. Si nuestros hijos no tienen una experiencia personal con Cristo, no nos engañemos, hermanos, no son discípulos. ¿Qué se le debe enseñar a un discípulo? A veces tenemos en nuestra iglesia un material de 8 lecciones muy básicas que le ayuda a un nuevo creyente a afirmar algunos conocimientos. Muy sencillo, es muy básico. Pero si pensamos que por haber recibido los 8 principios ya es un discípulo, algo no hemos comprendido, hermanos. ¿Qué se le debe enseñar a un discípulo? Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo en esta porción que leímos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas. Y eso incluye algunos pasajes difíciles de las Escrituras. Eso incluye pasajes difíciles de las Escrituras. Y los hay, hermanos, hay textos bien difíciles. Yo no sé si sus hijos adolescentes ya les han hecho preguntas difíciles. Compañeros de trabajo quizás de repente sacan preguntas complejas y que uno dice, ay, pues yo ni lo había visto así. Todas las cosas que os he mandado, eso implica leer los evangelios detenidamente. El apóstol Pablo en Hechos 20:20, en la versión La Palabra, el mensaje de Dios para mí, dice, nada he callado que pudiera serles de utilidad, y no he dejado de anunciarles el mensaje y de enseñarles en público y en privado.
Hacer discípulos implica una relación en corto. Hay preguntas que un estudiante, un nuevo discípulo no va a hacer delante de todos por pena. Así que requiere entonces de instrucción, y Pablo dice, yo les he predicado, pero también los he tomado uno a uno para instruirlos. Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, ¿qué debe saber un discípulo? ¿Qué debe saber su hijo, su hija? ¿Qué debe saber mi compañero de trabajo? Todo el consejo de Dios, todo. Y eso no se hace en 8 sesiones, hermanos. Eso requiere toda una vida, estar ahí con ellos, enseñándoles, viendo. Habiendo introducido el mensaje, ahora les voy a dar la enseñanza, hermanos. Esto solo fue la introducción. Vamos a ir ahora al mensaje. Ya vimos que los discípulos son nuestros cercanos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros. Nuestra declaración de propósito que está ahí atrás dice: los miembros de la Iglesia Bautista Getsemaní existimos para que Cristo sea glorificado, haciendo discípulos que llevan el mensaje de salvación a nuestros vecinos, a nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Ya vi que todavía no necesito lentes, aunque la pantalla ya la veo así doble. Pero eso dice nuestra declaración de propósito, que Iglesia Bautista Getsemaní existe para ser discípulos a nuestros vecinos, a nuestra nación y a lo último de la tierra. Pero muchas veces eso hace que no miremos a nuestros hijos como discípulos. Que me los discipulen en la escuela dominical, ya viene la escuelita bíblica de vacaciones, los voy a llevar porque ya me interesa que aprenda el evangelio. Pero oramos, Señor, bendice a la iglesia perseguida. Bendice a nuestros hermanos en África. Y nos carga el corazón orando por las naciones, pero no ora por los que tenemos ahí, a los que hay que instruirlos. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuáles son las marcas de un discípulo? Y yo quisiera, hermanos, que usted el día de hoy se fuera diciendo: Señor, yo quiero ver eso en la vida de mi hijo, en la vida de mi hija, en la vida de mi papá, en la vida de mi mamá, en la vida de los que conozco en el trabajo. Me gustaría ver estas 3 marcas en la vida de ellos. Vamos a ir a Hechos 20, por favor. La lectura de hoy, Hechos capítulo 20. ¿Cuáles son las marcas de un discípulo de Cristo? Hechos 20, 18 y 19 dice la palabra del Señor: este es el momento en el que el apóstol Pablo ha hecho un último recorrido a las iglesias que él ha establecido. Y en su camino a Jerusalén, él llama a los hermanos de Éfeso, al liderazgo de la iglesia de Éfeso, de esa región. Para ya no entrar a Éfeso, él los llama a un puerto que se llama Mileto. Ahí llegaron los hermanos, los líderes de Éfeso. Este es el momento en el que el apóstol Pablo se va a despedir de ellos. Qué tremendo. Lea ese discurso detenidamente en casa. Este es el momento en el que Pablo, después de lo que ha hecho con ellos, les dice: miren, ninguno de ustedes nunca más volverá a ver mi rostro. O sea, se está despidiendo, ya no se van a volver a ver nunca más. Y quiero que piense en ese momento, ¿verdad? Quiero que piense en ese momento de los que han invertido su vida en usted, de los que han invertido su vida en nosotros, aquellos hombres del Señor, y les dice: no más, no nos volveremos a ver. El apóstol Lucas dice que se reunieron doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Lo besaban, dice Lucas, que agarraron al apóstol Pablo, se echaban a su cuello, lo besaban, y ellos lloraban porque no le volverían a ver. Pero ¿sabe por qué lloraban? Porque él invirtió su vida en ellos. 3 años les dedicó, les invirtió su vida. Y quiero centrarme en el discurso del apóstol Pablo. Hechos 20, 18 y 19 dice: cuando vinieron a él estos líderes, les dijo:
Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La primera marca de un discípulo de Cristo es que hay un cambio de conducta en su vida. No es un cambio de iglesia, antes iba a la otra y ya voy a Getsemaní, ya soy discípulo. No, hay un cambio de conducta en su vida. ¿Y cómo nosotros podemos observar esto? Otros pueden dar testimonio de ese cambio. Otros dicen, ¿qué le pasó? Si antes era muy reactivo y ahora hasta todo el mundo le pasa por encima. ¿Qué le pasó? Hay hijos que se han sorprendido respecto a cómo su papá reacciona. Yo estaba haciendo memoria de uno de los mensajes que el pastor Arturo trajo ya hace varias semanas en realidad, hablando del testimonio de un hermano, que bueno que no dijo su nombre, pero de un hermano que en el volante se le cerraban, se bajaba y se ponía ahí todo agresivo. Quizás usted se lo topó alguna vez. Y de repente ese mismo hermano, tiempo después de haber venido a Cristo, se le vuelven a cerrar y pues ya se queda en su carro, no dice nada, así pues ya vete, ya, o sea, ya tranquilo. Y los que van ahí se preguntan ¿qué le pasó? Porque antes se bajaba y echaba pleito con todos. Y el apóstol Pablo dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. O sea, cuando él habla de humildad es porque los otros pueden dar testimonio de humildad. Cuando él habla de servicio, los otros lo han visto servir. Pero él previamente también nos ha dejado ver cómo era su vida. Era un hombre duro, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre extremadamente religioso, pero de ahí no pasaba. Pero un discípulo de Cristo tiene un cambio de conducta y otros pueden dar testimonio de ese cambio. Puede ser la esposa, puede ser el esposo, pueden ser los hijos. Tiene ahora una disposición para servir. Eso es lo que Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Así que hay un cambio de conducta y ahora tiene un anhelo para servir. De repente hay algo en la iglesia y dice, yo quiero ir a la iglesia, no voy a ir a trabajar hoy, pero porque voy a ir a la iglesia. Y su familia dice, ¿y qué le picó? ¿Ahora qué le dieron en esa iglesia? Porque claro, empieza a haber cambios en su vida. Ahora él quiere ser de utilidad para otros, para Cristo. Pero además expresa su amor por los demás. Hay hermanos, ¿verdad? Que el rostro pues no nos ayuda mucho. Y a veces pues por eso la gente no se acerca, no saluda, porque si se ve bien enojón, mejor ni te le acerques. Pero de repente empieza a ver algo diferente, ese hombre duro, ese hombre amargado, ese hombre que no quería saber nada de la iglesia, ahora tiene cambios. Y ahora hasta se preocupa por los otros y la gente sigue diciendo, y ahora ahora sí mucho amor. Y apenas ayer andaba ahí en sus vicios. Claro, empieza a ser visible el evangelio, no se puede contener. Cuando alguien tiene una relación con Cristo, los demás lo van a ver en su conducta, en su amor hacia los demás. Ahora ama a sus hermanos, quiere estar donde están sus hermanos, procura la comunión con sus hermanos. Pero además, persevera en medio de las pruebas, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, un discípulo de Cristo persevera en medio de las pruebas. No se va a la primera de la iglesia. Eso es lo que muchos hacen. Vienen a Cristo los primeros años, no hombre, traen un ánimo, un ímpetu y uno dice, no, yo quisiera 100 como estos en la iglesia. Pero vienen pruebas y se van de la iglesia. No, ya no voy a ir. Dios me falló. Por favor, como si Dios prometió que la vida cristiana sería color de rosa. El apóstol Pablo dice, no hombre, si me ha llovido, pero de todo. Así que un discípulo
no da marcha atrás a la primera, se mantiene firme, sabe que las pruebas tienen un propósito, sabe que las tribulaciones lo van a fortalecer. Así que hay un cambio de conducta. La primera marca es visible para otros y esa conducta le mantiene perseverante en medio de las pruebas. La segunda marca, 22 al 24 de Hechos 20, dice así: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En segundo lugar, otra marca del discípulo es que se guía por la voluntad divina. No es impulsivo, se detiene. Se guía por la voluntad divina, no por las circunstancias. El creyente que se deja guiar por las circunstancias, hermanos, va a abandonar el Evangelio en cualquier momento. Se va a ir, se va a enfriar, incluso hasta se puede convertir en enemigo de la fe. Así que mucho cuidado, hermanos, por dejarnos guiar por las circunstancias. Se guía por la voluntad divina. La incertidumbre no es motivo para no avanzar. Dijo el apóstol Pablo: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, ¿cuál es el plan? No lo sé. No sé. Pero solo una cosa tengo seguro, me espera una paliza. De eso estoy seguro. Pero ¿cómo va a ser? ¿Qué es? ¿Qué quiere el Señor para mí? Dijo el apóstol Pablo: no lo sé, hermanos, pero yo quiero estar donde el Espíritu Santo me está guiando. Empezamos el servicio con el Salmo 23. ¿Qué dice? Aunque ande. Se escucha bonito, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero cuando estamos en el valle, ay Señor, ya me olvidaste, tienes hijos favoritos. Y empezamos, hermanos, como si de veras el Señor nos abandona en el valle. ¿Y qué dice el Salmo? No. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? No sé qué viene para mí, pero si el Espíritu Santo me está encaminando a entrar en ese mar turbulento, yo quiero estar. ¿Sabe qué dijo Moisés? Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Pero si tú vas a ir, aún en medio de ese desierto, ahí quiero estar. Y mire qué tremendo, Moisés creció en medio del desierto. Donde unos murieron, él se fortaleció. Así que, ¿qué hace usted cuando se encuentra en un desierto? ¿Crece o se desvanece? Pero además, reconoce que las dificultades son parte de la vida cristiana y está dispuesto a enfrentarlas. Miren, hermanos, a ninguno, y yo espero que a ninguno de nosotros, cuando se nos compartió el Evangelio, se nos haya prometido una vida de lujo. Yo espero que a ninguno. Pero a ninguno, el mensaje de la cruz no es una vida cómoda. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados sois cuando os persigan y os maltraten. O sea, bienvenido al club de los maltratados. Y no me refiero a los esposos maltratados. No, bienvenido al club de los maltratados por la causa de Cristo. Él dijo: son dichosos cuando por mi causa vayan detrás de ustedes persiguiéndolos. O sea, siéntanse los más privilegiados. ¿Recuerda cómo fue el llamamiento en Hechos capítulo 9 de este hombre? Yo le mostraré, dijo el Señor, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, pero en medio de ese padecimiento llevará mi nombre a reyes y a gobernantes. Eso va a pasar, pero no va a ser un camino fácil.
No es que se va a codear entre grandes personajes y qué reconocimiento. No, llegó en cadenas, hermanos, encadenado. Entonces un discípulo que se guía por la voluntad divina sabe que hay dificultades en la vida y que esas dificultades no nos hacen retroceder. No somos de los que retroceden, dijo el apóstol Pablo, somos los que vamos hacia adelante. Así que, hermano, si usted está viviendo alguna circunstancia fea, como en un desierto, siga adelante. Él ha prometido su presencia. Siga, siga, hermano, adelante. Pero además, un discípulo vive a la luz de una causa mayor que su vida misma. El apóstol Pablo dijo, no, yo no soy importante en este asunto, es la causa de Cristo, es el evangelio de la gracia, no yo. Pero vivimos en un mundo donde todos estamos ensimismados, que me miren a mí, que me vean a mí, que me premien a mí, o sea, yo. Queridos hermanos, durante los eventos de Semana Santa, nuestros visitantes ni siquiera se dieron cuenta que aquí en la cocina había un grupo de hermanas trabajando. Nos vieron a los que andábamos allá afuera. Nuestros visitantes ni siquiera se dieron cuenta que aquí en la parte de atrás había un grupo de hermanas atendiendo a los pequeños. Nuestros visitantes no vieron que el día miércoles, desde las 5 de la tarde, un grupo de hermanos vino a montar todas las carpas. Pero un discípulo sabe que no necesita estar en los reflectores por esa causa mayor. Con que esté ahí, sabe que está en la voluntad divina. Hay algo mucho más grande que nosotros, hermanos. Y eso es el evangelio de Cristo. Así que un discípulo llega a esta convicción. Y la última, en tercer lugar, versos 29 y 30, por favor. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Un discípulo de Cristo desarrolla discernimiento espiritual. O sea, no se lo bailan con un youtuber. No se lo bailan con un libro de automotivación. Él sabe cuando está leyendo algo y dice, esto no. No, ese es el discípulo. No se lo bailan con solo abrir la Biblia. Él tiene discernimiento, sabe cuándo está expuesto a una enseñanza falsa, a algo que contradice las verdades del Evangelio. Ahora recuerden, estoy hablando de discípulos de nuestros hijos. ¡Qué labor, hermanos! ¡Qué desafío! ¿Cómo se ve un discípulo que desarrolla discernimiento espiritual? Pues su conocimiento bíblico ha pasado del nivel básico. Uno de nuestros maestros en la universidad allá en Perú nos decía, yo sabré si leyeron o no leyeron el libro por las preguntas que me van a hacer hoy. Ay, eso ya solo con eso uno se quedaba así como, ¿he hecho mi pregunta o no? Pero él decía eso, yo sé si leyeron o no leyeron el libro por las preguntas que me van a hacer hoy. Hermano, ¿tiene miedo cuando su hijo le hace preguntas? Ay, no sé, mañana le preguntas al pastor Arturo ahí en la escuela dominical, seguro él debe saber. Y sí, pregúntenle. O no sé, te voy a llevar ahí con el pastor Mario, él seguro debe saber. No, hermanos, yo esperaría que usted se siente con su hijo y le diga, mira, la Biblia dice así. Y quiero decirte lo que dice en Proverbios, pero sabes, en Jeremías también dice esto. Y aparte el Señor Jesucristo en Mateo capítulo tal también dijo esto, hijo. Ahora, si no te convencí, ve a buscar al pastor. ¿Verdad que suena diferente, hermanos? Que solo decirle a los hijos, no sé, pregúntale al pastor. No, hermanos. Su conocimiento bíblico ha pasado del nivel básico.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Crezcan. Pero hay creyentes que cada año preguntan lo mismo. Se lo preguntan a un pastor, y luego al otro, y luego al otro, y luego al otro, y solo andan midiendo respuestas. No, ya no, hermanos, no más. Un discípulo crece, pero en segundo lugar puede detectar falsos maestros y sus enseñanzas. Y esto es lo que Pablo estaba viendo. Y lo dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué dice? Que no perdonarán el rebaño. Llegarán a sus hijos y no los van a perdonar, hermanos. No les van a tener piedad. El hermano Manuel nos habló de esas influencias sobre la vida de los hijos. Y él dijo algo que nunca lo había pensado. Me llamó mucho la atención y me encantó. Dijo: cuando tus hijos te pidan ir a la fiesta, pregúntate por qué quieren ir. ¿Qué no les has enseñado que esa fiesta les parece tan atractiva? Eso fue una bomba para mí, hermanos. Él dijo: pregúntate por qué tu hijo quiere ir a esa fiesta. ¿Qué es lo que tú no le has enseñado que le parece tan atractiva esa fiesta? Ya con eso, ya. Otra comida con el hermano Manuel. Y luego dijo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Cuántos hijos no están ahora en la iglesia, que cantaban en las cantatas de Navidad, que estaban en la CBDB, pero ahora dicen no querer nada del evangelio? Y en tercer y último lugar de este punto, un discípulo de Cristo procura el crecimiento espiritual de otros creyentes. Sabe que ha llegado a un punto donde él también puede compartir con otros, edificar a otros, enseñar a otros. Y ahora en el verso 32, versos 31 y 32 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo estaba seguro que la sola palabra del Señor era suficiente para poder sostener a los hermanos de Éfeso y seguir adelante. Él estaba convencido de eso. Y por eso es que por 3 años no dejó de predicarles, de enseñarles. Y yo pienso que más de alguno decía: ay, otra vez este Pablo, ya nos enseñaste eso. Pero él estaba viendo lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Y hermanos, allá afuera nuestros hijos están expuestos, y ya no solo allá afuera, ¿verdad? Con estos aparatitos, los lobos rapaces están en casa, hermanos. Están en su cuarto. Los lobos rapaces cantan bonito, hablan bonito, tienen bonitos dibujos. Ahí están los lobos rapaces que andan buscando a nuestros hijos. Así que he hablado de 3 marcas de un discípulo de Cristo. El primero de ellos, un cambio de conducta. O sea, el discípulo de Cristo es aquel que cambia por la exposición de la palabra. No porque lo amenazan: si te vas te voy a dar, ya, pues ya no se va. Ah, no, qué obediente. No, ese no está obediente. Cuando pueda se va a ir. No tiene un cambio de conducta por la palabra. Número 2, se guía por la voluntad divina, no por las amenazas como papás. Que a veces los papás, como para retenerlos, los amenazamos, ¿sí o no? No, dicen algunos. Y los hijos. ¿Verdad? Pero tratamos, como ya no los podemos contener, ahora pasamos a la amenaza. Y pensamos: no, qué efectivo es mi modelo educativo. No, cuando él pueda lo va a desechar.
porque no seguía por la voluntad divina, seguía por las amenazas. Pero un discípulo de Cristo desarrolla discernimiento espiritual. O sea, sabe cuándo ver, no ver, cuándo escuchar, cuándo no escuchar, qué libros lee. Pero a veces, hermanos, eso no nos preocupa. Y es lo que debería cargarnos. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Sabe a quiénes debemos discipular? Exactamente, a los nuestros, a nuestros hijos. ¿Y qué debemos buscar? Un cambio de conducta, que se guíen por la voluntad divina y que desarrollen discernimiento espiritual. Para que cuando salgan, hermanos, no estemos con el Jesús en la boca. Ay, ya se fue, pastor, ore por mi hijo que no se vaya a perder. No, si usted está seguro de lo que enseñó, no se le va a perder. Pero si usted agarraba la Biblia ahí cuando estaba en problemas, pues claro que ya lo perdió, no es que se le va a perder, ya lo perdió, hermano. Entonces dejemos a un lado esto, hermanos, de sí, hay otro responsable sobre la vida espiritual de mis hijos. No, usted es el responsable. Usted. Y si los pastores podemos ayudar en algo, lo vamos a hacer con todo gusto y lo estamos haciendo, hermanos. Pero es si podemos ayudar. ¿Verdad que suena diferente? No, llévenselo al pastor, ya ni tiene remedio. ¿Y yo qué hago con su hijo? Si usted que lo tiene 7/24 no puede con él, ¿cree que el pastor va a poder? Entonces, hermanos, si los pastores podemos ayudar en algo, lo queremos hacer con mucho gusto y con mucho amor y sí con paciencia. Pero, hermanos, no es nuestra responsabilidad. Quizá a algunos no les gusta esto, pero yo no soy responsable de sus hijos. Usted es responsable. Id y haced discípulos, primero a los tuyos, ve a tu casa, cuéntales, modélales la vida cristiana. Porque lo que ellos ven de nosotros el domingo es esto, hermanos, predicando. Eso no es modelarles la vida cristiana. ¿Sabe quién es el mejor modelo 7/24? Exactamente. Usted es el mejor modelo. Y viene para cerrar la última pregunta. ¿Qué modelo de vida cristiana tienen sus hijos? ¿Cuáles son las marcas visibles de mi caminar con Cristo? ¿Cuáles son? Y ahora va como papá. ¿Cuáles son esas marcas? ¿Cuáles son las marcas visibles de su caminar con Cristo que sus compañeros de trabajo van a ver mañana y que han visto a lo largo de muchos años? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas marcas de sus trabajadores que ellos pueden decir, sí, yo tengo un patrón cristiano, gracias a Dios? O pueden decir, se dice que es cristiano, pero es tremendo, por no decir otra cosa, ¿verdad? ¿Cuáles son esas marcas? Así que, hermanos, la próxima vez que usted lea Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos, por favor, no piense en las naciones, piense en los suyos. Y el asunto es diferente, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Quién? Nosotros debemos modelarles la vida cristiana. Así que, hermanos, vamos a orar. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Para los que tenemos hijos pequeños, cuando los recibamos ahorita que salgan y los abrace, quiero que piense, este va a ser mi discípulo. Si los ve así, yo le aseguro que el asunto va a ser diferente hoy. Para los que están aquí, sus hijos, ¿verdad? Abrácelo y diga, este va a ser mi discípulo, Señor. Yo le voy a enseñar lo que él necesita saber para ser discípulo de Cristo.
Vamos a orar. Padre, un día daremos cuenta de la vida cristiana. Un día estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo para rendir cuenta de este gran mandamiento: id y haced discípulos. Y Padre, qué vergonzoso sería que los que amamos no estén ahí. Que por aquellos que salimos a trabajar todos los días no estén ahí, porque discipulamos a otros, pero les descuidamos a ellos. Así que, Señor, ayúdanos entonces a formar discípulos en casa, que te teman, que te amen, que te honren, que te sirvan. Y Padre, yo estoy seguro que todos el día de hoy podemos salir confrontados, porque entendemos que hay cosas que no estamos haciendo bien, que allá afuera, Señor, hay lobos rapaces dispuestos a destruir la vida de los nuestros. Y a veces estamos esperando que otros hagan nuestro trabajo. Perdónanos, Señor, y yo te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no nos dejes en paz hasta dar los primeros pasos con aquellos que amamos. Necesitamos hacerles discípulos de Cristo, verles bautizarse, enseñarles la vida cristiana. Señor, gracias, porque para esto tú eres suficiente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y damos gracias. Amén y amén.